Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un espacio más de ¿Qué propones? No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como quepropones.es. Patricio, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros y le damos la bienvenida al expresidente de la República, Lucio Gutiérrez. Gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora en la que nos visiten. Realmente muy complacido de participar con ustedes y contestar cualquier inquietud que es de interés de todos los ecuatorianos, ¿no? Especialmente de los jóvenes, que entiendo que entran mucho a este espacio de ¿Qué propones? Claro que le damos una vez más la bienvenida, gracias por estar con nosotros en este espacio ciudadano. Viendo el panorama que se desarrolla en este periodo electoral en Estados Unidos, teniendo a Hillary Clinton y a Donald Trump, a su percepción, siendo Estados Unidos el principal socio estratégico de Ecuador, ¿cómo cree que se podría desarrollar favorable o desfavorablemente cualquiera de estos dos candidatos? ¿Cuál sería su percepción? A ver, primero, una de las cosas que nosotros deberíamos aprender de las grandes potencias, entre ellas los Estados Unidos, es de que tienen un norte, tienen un andarivel y de ese prácticamente no se sale, dependiendo del presidente de la República. Sea demócrata o sea republicano. Sea demócrata o sea republicano, ellos siguen un andarivel. Y de alguna manera, pues, lo que se menciona allá es que los Estados Unidos no tienen amigos eternos ni enemigos perpetuos. Los únicos que son eternos y perpetuos son los intereses de los Estados Unidos, y esos hay que defenderlos. Eso de alguna manera marca el norte y todas las actividades de los Estados Unidos. Así que gane la señora Hillary Clinton o gane el magnate Donald Trump, la política exterior de los Estados Unidos prácticamente será la misma. Obviamente va a haber pequeñas variaciones, pero los ecuatorianos tenemos que salir adelante por nuestros propios esfuerzos. Y tal vez decirles algo a los amables cibernautas que nos están mirando, es que nosotros los ecuatorianos también debemos entender que el manejo económico no debe ser ideológico, el manejo económico debe ser técnico. Y si los Estados Unidos, al mismo tiempo que la Unión Europea, que Perú, que Colombia, que Chile, Argentina, Brasil, son nuestros principales socios comerciales, tenemos que estar pues no solamente en permanente contacto, sino tratar de llegar a acuerdos comerciales con esos países que nos permitan a nosotros. ¿Y estos acuerdos usted considera serían más factibles con Donald Trump o con Hillary Clinton? ¿Para dónde usted creería que sería más conveniente la balanza para Ecuador en ese aspecto? Con cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, con cualquiera de los dos, ¿no? Sí, sería prácticamente lo mismo, porque repito, pues los intereses de los Estados Unidos son unos solos, y esos son los intereses que los norteamericanos defienden. Ahora, hay dificultades y difícilmente, sea cual sea el presidente, podríamos firmar un acuerdo comercial. Lamentablemente, luego del golpe de Estado en contra de mi gobierno, el acuerdo comercial que teníamos muy avanzado, tanto con los Estados Unidos, defendiendo el interés de los ecuatorianos, obviamente, como con la Unión Europea, después del golpe de Estado. Eso quería justamente recordar también. Regresando a nuestro país, y con lo que usted está justamente acotando, en estos 10 años, 9 años de gobierno, de los últimos años, usted, ¿qué hemos ganado como ecuatorianos y qué hemos perdido? Yo pienso que más hemos perdido que hemos ganado. No tengo acá los documentos, pero hay algunos videos que nosotros los hemos subido a las redes, en donde se demuestra con la fuente del Banco Central que cuando hubo el golpe de Estado, 2004 y en el 2005, la economía ecuatoriana crecía al 8.9%, de los crecimientos de la economía más altos del Ecuador y del mundo. En este momento creo que no existe un país en el mundo que crezca más del 8%, con petróleo de $18 en el presupuesto del Estado. Todo lo que costaba más de $18 ahorrábamos en un fondo de estabilización petrolera. Llegamos a ahorrar alrededor de $2.000 millones que los ha dilapidado el actual gobierno y que en algún momento habrá que fiscalizar qué se hizo con ese dinero. En cambio, ¿qué tenemos ahora? La economía no crece nada, más bien vamos a decrecer un 2, un 3%, y eso que el petróleo está entre $45 y $50. Su amistad con el presidente George Bush siempre se comentaba dentro de su periodo de gobierno. ¿De qué forma favoreció al Ecuador en ese entorno, en ese tiempo? Repito, la economía hay que manejarla de manera técnica, no ideológica. Eso hicimos en nuestro gobierno, y por eso también, de acuerdo a las cifras publicadas por el INEC, publicadas por el CICE, que son dos organismos cuyos directores son del gobierno del presidente Correa, estadísticas publicadas en el año 2010, y también investigadas por la Flaxo,
en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, varios profesores han sido y son funcionarios del actual gobierno. Ellos reconocen que en el gobierno de Gutiérrez la pobreza se redujo a más del 4% anual, la reducción de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador. Con el actual gobierno, en sus mejores momentos, la economía no logró rebasar el 1% de reducción de la reducción de la pobreza, no logró rebasar el 1%, a pesar de que en esos 2 primeros años, porque la comparación es bianual, 2003, 2005, Lucio Gutiérrez, la pobreza se reduce a más del 4% anual. 2007, 2009, Rafael Correa, la pobreza se reduce a menos del 1% anual. ¿Cuál era el precio del petróleo que yo tenía en el presupuesto? $18. ¿Cuánto tuvo Rafael Correa en esos 2 años? Superó los 120, llegó a $147 el barril de petróleo. Y sin embargo, pues la economía se redujo, como les acabé de mencionar. Entonces, en mi gobierno teníamos una relación, si se quiere, circular, es decir, con todos los países democráticos del mundo. Y así como teníamos buenas relaciones con los Estados Unidos, teníamos buenas relaciones con Venezuela o teníamos buenas relaciones con Cuba. Sin embargo, estos ingresos siempre el gobierno ha manifestado que se lo puede visualizar con carreteras, eléctricas, hidroeléctricas, hospitales, el desarrollo en infraestructura que se ha dado en estos 10 años. Entonces, ese dinero que ha llegado ha sido invertido y eso es lo que siempre el gobierno ha manifestado. Entonces, podríamos ver que sí, el dinero podría haber sido bien manejado en la economía desde su punto de vista, con todo este cambio que se ha dado en la matriz energética, en las escuelas y todo lo que siempre el gobierno ha manifestado a su favor. Sí, y bueno, agregando un detallito también importante que sería cómo fue la balanza comercial no petrolera en su gobierno, con lo que Nicolás también está mencionando. Ya, primeramente sobre lo que usted menciona. Mire, todos los proyectos hidroeléctricos que se están inaugurando y algunos que no se han inaugurado se iniciaron en el gobierno de Lucio Gutiérrez. El proyecto hidroeléctrico de San Francisco, en la provincia de Tungurahua y Pastaza, se inició en mi gobierno y se lo construyó gran parte en mi gobierno. El proyecto hidroeléctrico de Mazar se inició en mi gobierno. Hicimos la carretera entre Azogues y Mazar en mi gobierno. Pusimos la primera piedra en el gobierno de Lucio Gutiérrez y comenzamos la construcción de ese proyecto en mi gobierno. Lo mismo con el proyecto hidroeléctrico Baba en la provincia de Los Ríos. El proyecto hidroeléctrico Toache Pilatón lo dejamos licitado y en el año 2010 ya debía haber estado funcionando ese proyecto. Y de lo que recuerdo, el costo de ese proyecto que estaba financiado era de alrededor de $260 millones. ¿Qué pasa en este momento? Que ese proyecto, primero que no está terminado, lo cual produce un perjuicio al país, y en segundo lugar, el precio, más que se ha duplicado. Creo que el precio llega a cerca de los $600 millones. Carreteras están construidas, es cierto, no podemos decir que no hay carreteras, pero la mayoría de las carreteras también se iniciaron en mi gobierno. La troncal amazónica se inició en mi gobierno. Avanzamos en 2 años un 70%, todavía no se termina, falta, aunque sea un pequeño tramo, pero falta un pequeño tramo que no se lo concluye este gobierno. La autopista Esmeralda Atacama-Mesúa en mi gobierno. La reconstrucción vial de Manabí se inició en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Este gobierno continuó. La reconstrucción de la Panamericana, tanto en el norte, comenzando por la provincia del Carchi, se inició en mi gobierno y también por el sur. Este gobierno ha dado continuidad a algunas obras iniciadas por otro gobierno. De ahí que yo suelo decir que la propuesta de Sociedad Patriótica, punto número 1, es lo bueno que se ha hecho en el gobierno, mantener y mejorar, pero lo malo, cambiarlo de raíz. Y tenemos propuestas concretas, tanto para mantener y mejorar lo que se haya hecho en este gobierno, como para cambiar de raíz lo malo. Sí, es que se han hecho estas continuaciones de proyectos, de situaciones con el tema de la inversión. Vemos que también existe un poco de preocupación con el Consejo Nacional Electoral y están viendo cómo con otros organismos si se pueden unir para ver, porque siempre ustedes están denunciando que podría existir alguna mano negra por ahí, alguna cosa en el tema de como un fraude que se podría dar en las próximas elecciones. Ustedes lo que ustedes han manifestado, tengo entendido que su hermano Gilmar está haciendo una campaña en contra de que eso se pueda dar. ¿A qué se debe esa percepción? A ver, primero que nosotros no nos hemos quedado únicamente en la declaración lírica, hemos ido más allá. Presentamos denuncias penales concretas por fraude electoral, tanto en el año 2009, en donde el Ecuador votó por una segunda vuelta electoral. Yo debía haber pasado la segunda vuelta electoral. Con fraude se evitó la segunda vuelta electoral, porque en la segunda vuelta electoral, en todas las simulaciones, perdía el candidato de gobierno y ganaba pues el candidato de Sociedad Patriótica. En el año 2013 también demostramos que hubo nuevamente fraude.
no manipulación, hubo fraude. Y la demanda penal contra el Consejo Electoral nuevamente es presentada por fraude. Nosotros no nos vamos por las ramas. Y en ambos casos, miles de pruebas del fraude electoral, miles de papeletas que la gente votó, en ese caso por el candidato Lucio Gutiérrez, que fueron sacadas de las urnas. Y también con miles de pruebas de que muertos votaron en esas elecciones. Obviamente por los muertos no se puede levantar de sus tumbas y pueden votar. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Esta no es una lucha a favor de Lucio Gutiérrez o de Gilmar Gutiérrez o de Sociedad Patriótica. Ni siquiera es una lucha en contra del presidente Correa. Esta es una lucha a favor de la democracia. Esta es una lucha a favor de la transparencia. Porque no hay peor corrupción que robarle a un pueblo su voto, que robarle a un pueblo su decisión, que robarle en este caso a un pueblo su decisión y su derecho a vivir en un país auténticamente, ¿no?, democrático. Sería la iniciativa de la... Viendo todo este tablero que se está dando de los cambios de las personas, últimamente hemos visto a Fernando Balda, cercano a Guillermo Lasso y a Andrés Páez. Estos cambios podrían ser parecidos o similares a lo que pasó con Fausto Cove en un tiempo atrás. ¿Cómo usted ve esa percepción de estos movimientos que se están dando? ¿Usted también de pronto podría también inclinarse por una candidatura o acercarse a Creo? Los partidos políticos son de una militancia cívica, patriótica, no se le paga a la gente para que forme parte de un partido político, y entonces pues así como la gente se va, en los casos mencionados por usted, han ingresado muchísima gente. Hablando de los últimos días, no solamente figuras importantes, por ejemplo en este momento el vicepresidente nacional del partido es el doctor Patricio Zuquilanda, a la salida del coronel Cobo, que era el vicepresidente nacional. Y en estos últimos días entregamos al Consejo Nacional Electoral alrededor de 4.000 nuevas afiliaciones a Sociedad Patriótica. Entonces pueden salir 2, pueden salir 3 personas, pero entran por miles a nuestro partido, y eso es lo que nos fortalece y nos alienta a seguir luchando por mejores días para todos los ecuatorianos. Se ha hablado mucho de estas unidades. Tenemos por un lado la del Partido Social Cristiano, de Creo. Ustedes, su partido, ¿cómo ha interrelacionado también con otros movimientos, con otros partidos, para establecer esa unidad que tanto pide también la ciudadanía? Nosotros hemos sido, en algunos temas de interés nacional, siempre los pioneros. Fuimos los pioneros de la consulta popular, aunque luego con muchos millones salió otro candidato que al principio se oponía a la consulta popular para evitar la elección indefinida y también para cambiar la integración del Consejo Nacional Electoral. Todos los partidos se oponían a la consulta, Sociedad Patriótica lo impulsó, luego según las encuestas el pueblo apoyaba esa consulta. Entonces gente que tiene mucho dinero a través de los medios de comunicación se posicionó como que fueron ellos los impulsores de la consulta. Igualmente nosotros desde el año 2009 venimos impulsando la necesidad histórica de una gran unidad nacional y continuamos todavía. Y nuevamente han sido los otros los que han lanzado candidatos. Hasta este momento, Sociedad Patriótica no ha lanzado su candidato a la presidencia de la República. ¿Qué podría haber? Y esperaremos hasta tal vez el 10, posiblemente el 12 de noviembre, para tomar la decisión final. ¿Y quién podría ser? Para que nos dé esta primicia. Hemos conversado con todas las organizaciones políticas. Y como se dice, pues primero hay que colocar los caballos y después la carreta, no al revés. ¿A qué me refiero? A que primero debemos tener un proyecto, como lo tiene Sociedad Patriótica, para salir de la crisis económica, para salir de la crisis de corrupción y también para salir de la crisis social en la que se encuentra sumido el Ecuador. Pero las otras organizaciones políticas preferían primero nombrar al candidato. Por eso les digo que ellos colocaban las carretas adelante y después los caballos. Pero cuando también... lo primero que uno tiene que hacer es decir al país, esto les proponemos. Una vez que el país esté de acuerdo con esa propuesta de esa organización o de esa unidad, entonces por un procedimiento democrático se debe elegir al candidato de unidad. Eso es lo que propusimos. No se tomó en cuenta nuestra propuesta porque la mayoría de organizaciones ya tenían su candidato, otras ya tenían previsto nombrar a un candidato, y entonces pues nosotros hemos continuado en una actividad que la denominamos y que la continuamos todavía, escuchando a la gente, escuchando al Ecuador, que consiste justamente en eso, en reunirnos como estamos haciendo ahora, escuchar a los jóvenes, el tema escuchar de la a todos. propuesta de la candidatura quedaría como una sorpresa. Podríamos pensar que Sociedad Patriótica podría colocar también a un candidato presidencial. Por supuesto. Estamos con la puerta abierta para eso. Miren, el único partido de la oposición que tiene experiencia en gobernar y experiencia exitosa
es justamente sociedad patriótica. Hace un momento hablábamos, miren, aquí están estos gráficos. Sociedad patriótica tiene el récord, posiblemente de toda la historia del país, del mayor crecimiento de la economía, 8.9%. Sociedad patriótica tiene el récord, se ve acá en más pequeño, de la mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador. Y esto dicho por organismos del actual gobierno. Y dándose Sociedad todos los patriótica. ejemplos, ¿a qué se debió la caída del gobierno cuando usted fue presidente? ¿A qué Sí. se debería habiendo todos estos índices tan importantes que usted nos evidencia de mejoras en su gobierno? ¿A qué se debió? Miren, este esa otro dato, caída? es otro dato importantísimo, y con esto pasa a contestarle su pregunta. Sociedad Patriótica es una ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, Sociedad Patriótica. El Ecuador, según la ALADI, recibía más inversión extranjera que Perú, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, etc. Hoy el Ecuador es el último país de América Latina en recibir inversión. Y como ustedes saben, si no hay inversión, no hay trabajo. Si no hay trabajo, reflejado en el riesgo del país, ¿no? también así es. Entonces, ¿por qué el golpe de Estado? No traje los documentos, ojalá tengamos otra oportunidad, pero me refiero a las publicaciones de Julian Assange, hoy protegido de Rafael Correa, en los cables de Wikileaks, y que fueron recogidos por algunos periódicos del mundo. Los titulares de esos periódicos eran: Chávez financió golpe contra Gutiérrez en Ecuador, Chávez puso el dinero para golpe en Ecuador. Y cuando en los días del golpe yo le decía al país que esto era un complot ideológico internacional, porque cuando uno sale al exterior, la gente le pregunta, dice, bueno, ¿qué pasa en Ecuador? ¿Están locos o qué? Yo les digo, ¿por qué? Me dicen, porque según las estadísticas, el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador, y lo votaron con un golpe de Estado. En cambio, el presidente Correa, nos dicen en el exterior, según las estadísticas, que no se las puede mentir, está destruyendo al Ecuador, está destruyendo la economía ecuatoriana y la religión. Entonces, ¿su salida sería por un financiamiento extranjero? Eso es lo que estamos escuchando en este momento, que sería por un financiamiento que dio el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Exactamente, eso se publica en los cables de Wikileaks y fue recogido por algunos periódicos, entre ellos. ¿Y este financiamiento quién se lo dieron? Entre ellos el periódico El Universo de la ciudad de Guayaquil. Eso es lo que en algún momento hay que investigar, porque el golpe de Estado en el Ecuador lo dieron los generales, y los golpes en el mundo, no los del pueblo, los dan los generales. Pero según en la Constitución, tanto militares como policías deben obediencia a las personas electas por decisión popular. Entonces, ¿no es un poco contradictorio el tema? Por eso les digo, hay que investigar. Miren, el golpe de Estado contra el expresidente Abdalá Bucaram lo dieron los generales. El golpe de Estado contra el presidente Yamil Maguad lo dieron los generales. Nosotros nos sublevamos contra ese gobierno que permitió un robo de más de 8.000 millones de dólares a un grupo de banqueros que se beneficiaron del dinero del pueblo ecuatoriano. Pero los que le quitaron el respaldo al presidente Yamil Maguad a las 2:30 de la tarde del 21 de enero del 2000 fueron los generales, no fuimos nosotros. Nosotros, yo en esa época era coronel de servicio activo del ejército, y un grupo de capitanes, entre ellos el capitán Gilmar Gutiérrez, hermano mío, nos rebelamos contra ese gobierno por ese acto de injusticia. Pero repito, los que dieron el golpe fueron los generales, y el golpe en contra de Lucio Gutiérrez lo dieron los generales. Por eso es que luego de las manifestaciones que hubo aquí en Quito el año pasado, fueron a mi casa algunos representantes de los movimientos sociales vinculados con Pachacuti, y me decía, bueno, Lucio, ¿qué pasa? A ti te votaron con 4.000 personas en las calles, como dicen los cables de Wikileaks de Julian Assange. Yo le costé, le dije, súmale un poquito más, ponle que hayan sido 10.000, ponle que hayan sido 20.000. Me decía, bueno, pongamos que sean 20.000 y que sean estas personas, pero no le podemos votar a Rafael Correa con 200.000 personas. ¿Qué pasa? Le digo, ustedes podrán poner... Tampoco no es lo conveniente, porque se estarían yendo en contra de lo que está establecido, en contra del voto de los ciudadanos, de los ecuatorianos, de la decisión popular. Sí. O sea, no es bueno tampoco tratar o ver o preguntar por qué si sale todo el Ecuador, o lo que pasa en Venezuela, si sale todo Venezuela. O sea, no hay por qué. O sea, la cuestión es un tema de respeto. Sí, al voto, a la elección. A eso voy, y les explicaba a ellos, decía, miren, podrán sacar 1 millón de quiteños a las calles de Quito, podrá ser Quito literalmente incendiado, que mientras los generales no le quiten el respaldo a Correa, Correa no se va a caer. Y le decía lo contrario, era un día domingo, hoy estamos conversando aquí en mi casa con ustedes, no hay nadie en las calles, pero si el jefe del comando conjunto, por el tema de la narcovalija, por el tema de los helicópteros DRUG, por las violaciones de la constitución del actual gobierno, o por cualquier motivo le quitan el respaldo a Correa, en ese momento se cae Correa. Así que les decía, a Lucio no lo votó el pueblo, a Lucio Gutiérrez el golpe lo dieron los generales. Y lo que sí habrá que investigar es cuál es la relación entre los millones de dólares
que puso Hugo Chávez para el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez y el golpe que dieron los generales. Habrá que investigar si hubo o no hubo vínculo. Pero aquí en el Ecuador nosotros al embajador, en esos días, al embajador de Venezuela en el Ecuador, le dimos un ultimátum porque tuvimos evidencias de que a través de la embajada de Venezuela en el Ecuador se estaba entregando dinero para mantener las bullas, para mantener esa movilización y concluir con el golpe de Estado que finalmente lo dieron los generales. Es un tema muy delicado, como también cuando usted asevera que al presidente Rafael Correa nadie lo secuestró el día del golpe del 30S, cuando hubo ese conflicto entre policías y militares. Usted asevera que no hubo tal secuestro, que él fue por sus propios medios, como lo hemos visto en algunas entrevistas. Por supuesto, y lo ratificado es que va el propio presidente Correa a meterse en el lugar en donde estaban los manifestantes o la gente que estaba reclamando, en este caso, los de la Policía Nacional. Él fue allá y es un plan de alguna manera ya planificado, porque se ha visto en videos a través de las redes sociales que el presidente Correa por 3 ocasiones se zapa el nudo de su corbata, se abre la camisa para dar declaraciones, mátenme, aquí estoy. Y la gente le dice, no, no es aquí. Y entonces otra vez se arregla la corbata hasta que finalmente se coloca en la parte alta del edificio y dice, mátenme a los policías. Cuando él les decía a los policías que él les ha subido el sueldo, que él aprobó la ley de homologación salarial. Y los policías, cuando el presidente fue golpeado, y eso se va al hospital. Sí, pero déjeme concluir. Y los policías le contestan, eso hizo Lucio, porque la ley de homologación salarial que permitió el incremento al sector civil y luego al sector militar y policial se aprobó en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Entonces el presidente Correa jamás estuvo secuestrado, porque un secuestrado no puede hablar, no puede hacer declaraciones, y el presidente Correa llamaba a los ministros, se reunía con los ministros, hacía declaraciones. Secuestro es lo que le hicieron al presidente Gutiérrez, cuando los militares, bajo el mando de los generales, ingresan al Palacio de Gobierno. Esto no se ve en la televisión, me quitan a los decanes, me quitan al personal de seguridad, sacan a todo el personal civil, y luego el jefe de la Casa Militar me dice, señor presidente, va a venir un helicóptero para sacarle a usted del Palacio de Gobierno, porque los diputados han votado pues, y han resuelto que le destituyan a usted por abandono del cargo y usted no puede continuar en el cargo. Yo digo al general, el presidente soy yo y me quedo aquí en el Palacio de Gobierno y por favor, general, retírese. Pero, al poco tiempo, déjeme concluir porque esto es importantísimo, al poco tiempo viene este general con otro general, con el general Hugo Guerrón y un pelotón, 50 soldados, y entonces le secuestran al presidente, porque no podía hablar, no podía llamar a los ministros, no podía llamar a los medios de comunicación, me secuestran, me hacen un cerco en C, no me podía mover ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para atrás, solo para adelante, y con empellones, con los fusiles a la fuerza, en contra de mi voluntad, me llevan a la terraza de Carondelet, viene un helicóptero y me lanzan al helicóptero, y me llevan en el helicóptero a la fuerza, en contra de mi voluntad, al aeropuerto Mariscal Sucre. Cuando yo le digo al piloto, lléveme a La Tacuga, Riobamba, Babahoyo, a Quevedo, Guayaquil, y el piloto me dice, señor presidente, tengo la orden del jefe del comando conjunto de llevarle al aeropuerto Mariscal Sucre. ¿Y para qué me llevaban allá? Para que me linchen, para que me descuarticen, para que me maten. Porque en el aeropuerto Mariscal Sucre me esperaban, no sé, como 300 personas, no para aplaudirme, sino para asesinarme. Entonces también aquí hay otros signos de interrogación. ¿Cómo sabían esos civiles, esos manifestantes, que al presidente Lucio Gutiérrez le iban a llevar al aeropuerto Mariscal Sucre? Porque si hubiera sido por mi seguridad, como declaró uno de los generales golpistas, el general Luis Aguas, debían llevarme a una unidad militar, pues. Eso era por mi seguridad. Y no dejarme pues en la jaula de los leones hambrientos para que me maten, para que me asesinen. Entonces con estos ecuatorianos yo jamás huí. Esa es la mentira de este gobierno de Rafael Correa, porque como solamente se ven las escenas de que Lucio sale en el helicóptero, piensan que yo huí. Si los generales ya me quitaron el respaldo, ¿cómo yo podía en ese rato llamar a ver un piloto que esté disponible, venga en un helicóptero y sáqueme del Palacio de Carondelet? Esto es iluso. Ya me quitaron el respaldo de los generales, que fueron los que dieron el golpe de Estado, porque luego ya los diputados y los políticos, todos sabemos, tratan de llegar al poder a como de lugar, y en este caso pues se apropiaron de la presidencia de la República para destruirla. La economía crecía al 8.9%, hoy decrecemos. La pobreza se reducía al más del 4% anual, hoy la pobreza aumenta.
El Ecuador era de los países que más inversión recibía de América Latina. Hoy el Ecuador es el último país de América Latina. Había libertad de expresión, la gente podía hablar. Para poder concluir también esta partecita, y si quisiera poner en manifiesto este tema, ¿no? Si se da, retomando el tema del hospital, si se da un enfrentamiento entre policías y militares, ¿cómo iba a salir el presidente? ¿Por qué se da ese enfrentamiento si es que no lo secuestran? Porque el presidente es el que ordena. Que se enfrenten entre policías y militares. Ordena que le rescaten cuando él estaba secuestrado. Pero entonces, ¿por qué ¿Cómo un los policías secuestrado? pusieron resistencia? ¿Cómo un secuestrado da declaraciones? ¿Cómo un secuestrado habla por teléfono con Hugo Chávez? ¿Cómo un secuestrado está con sus ministros? Y si los mismos ministros declararon que el presidente coreano estaba secuestrado, lo que pasa es que querían el show, porque esto es un libreto establecido. Lo mismo hizo Hugo Chávez en Venezuela, un autogolpe. Lo mismo hizo Evo Morales en Venezuela. Simuló que le querían asesinar, que estaban en un edificio o en un hotel, unos extranjeros para matarle. Y lo mismo hizo Rafael Correa. ¿Con qué finalidad? Primero, victimizarse para recuperar popularidad. Y segundo, para radicalizar los cambios en el país. Recuerden que a raíz de eso, después del 2010, en el 2011, él hace un referéndum y mete las manos, como él mismo dijo, en las Cortes de Justicia, y con eso pues las nuevas autoridades de control y las de justicia están ahí para tapar las pillerías del gobierno y para perseguir a los opositores políticos. Ingeniero, ¿usted hubiese ido directamente al régimen Trujillo o hubiese resuelto de otra forma el impasse con los policías? Si yo hubiera sido presidente, jamás me hubiera ido al regimiento Quito. Eso tenía que resolverlo el comandante general de la policía, máximo el ministro de gobierno, y no pues el presidente de la República. El presidente de la República está para temas fundamentales: bajar la inflación, traer inversiones, crear trabajo, darle seguridad ciudadana al pueblo ecuatoriano, una política internacional adecuada, firmar acuerdos comerciales con nuestros principales socios para exportar la mayor cantidad de productos a esos mercados y que vengan la mayor cantidad de inversiones al Ecuador, porque eso es lo que genera trabajo. El presidente debe crear las condiciones para que haya inversiones y generar empleo. En este momento el pueblo se queja, implora por empleo. No hay trabajo, está aumentando el desempleo en el Ecuador y por ende la pobreza y la delincuencia en nuestro país. Bueno, y así le agradecemos a Lucio por haber estado con nosotros. Patricio, gracias por habernos acompañado. Les recordamos seguirnos en las redes sociales como quepropones.es. Nos vemos en un próximo espacio. Gracias.